A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Todo el equipo que trabaja con ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre en la tarde de hoy, el candidato demócrata Joe Biden en los Estados Unidos adelanta al presidente Donald Trump en Pensilvania y se sitúa a un paso de la victoria, al menos así lo destacan algunos medios de comunicación internacionales. Ha dicho el candidato demócrata, la democracia a veces requiere paciencia, tomando en consideración lo que está ocurriendo con el escrutinio. Además, ha trascendido, según medios de comunicación de Estados Unidos, que reforzaron la protección a Biden ante posible victoria. El servicio de protección del presidente de Estados Unidos y de altos funcionarios del gobierno incrementa ya el número de agentes alrededor del candidato demócrata. En tanto eso ocurre, el presidente Donald Trump, que aspira a la reelección, ha dicho que nunca dejará de luchar por la reelección y habrá que ver cómo se desarrollan los hechos en las próximas horas a propósito de las denuncias ante tribunales que ha iniciado y que está promoviendo el presidente Trump. La misión de la OEA emitió un reporte sobre su participación de observación en estos comicios de los Estados Unidos. El organismo instó a todos los partidos políticos, candidatos y ciudadanos a permitir que la democracia prevalezca y permita que el resto del proceso electoral se desarrolle en el marco de la ley. Ha destacado la misión que continúa observando el proceso electoral actual hasta la certificación de los resultados y el recuento de votos que se va a realizar en el marco de este proceso. Varios datos que compartir la tarde de hoy a propósito de lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos. El abogado de Roland Carreño envió mensaje en Twitter a la Corte Penal Internacional y a Michelle Bachelet, advirtiendo que le niegan entregar copias del expediente. Además, desde el Foro Penal Venezolano explicaron que el proceso contra Venezuela o por delitos de lesa humanidad en Venezuela va en medio del examen preliminar. Todavía faltaría un tiempo, hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Y en medio de la pandemia, el equipo que acompaña a Nicolás Maduro y específicamente el presidente de la Constituyente Comunal ha permitido una aglomeración en el estado Zulia solo para hacer campaña de cara al proceso que están organizando ellos para el mes de diciembre. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica al diputado William Ávila, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Política Exterior, dirigente de Acción Democrática. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias por la invitación. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis, diputado, acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, el impacto que puede tener un cambio político en los Estados Unidos. Lo escuchábamos en una entrevista que ofreció La Voz de América. Usted en ese momento confiaba en la victoria del presidente Donald Trump. Bienvenido. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, sí, esa entrevista fue hace, creo que la semana pasada. Y efectivamente, las distancias son muy cortas, porque se hablaba de que Biden iba a tener 10, 12 puntos por encima de Trump, y ya vemos que no es así. Lo cierto del caso, hay que ver pues cómo se dilucida toda la situación interna, si eso va a la corte, los estados que faltan. Yo creo que ahí hay una importante cosa que hay que subrayar, y es que en democracia salen los presidentes y entran los nuevos. Si en este caso Trump pierde, pues saldrá por vía electoral, y entra Biden por vía electoral, lo que no tenemos en Venezuela. Entonces, la primera lección y el primer mensaje es que en el caso concreto de Venezuela no tenemos elecciones libres presidenciales, sino que aquí todo dura desde el punto de vista hegemónico más de 20 años, que es lo que tenemos de este régimen, y no existe la alternabilidad, que es lo que hace poderosa a una democracia. En el caso concreto de Venezuela y los resultados electorales de Biden o de Trump,
Yo creo que ahí hay una política bipartidaria. Vimos el acuerdo que sacó el Senado de los Estados Unidos entre republicanos y demócratas hace unos cuantos días, en donde ellos están rechazando pues la farsa electoral del 6 de diciembre, exigen pues unas elecciones presidenciales, la solución pacífica, democrática de esta crisis que tenemos, y eso es importante, porque no es que si Biden llega, entonces las cosas van a cambiar y esta dictadura va a seguir el modelo cubano en años. Y si Trump gana, pues entonces mejor, porque así vamos a salir más rápido de esto. Yo lo que creo es que esta lucha es nuestra, muy venezolana, en el sentido de organizarnos y estar en sintonía con todas las acciones internacionales, pero obviamente de llegar a ganar Biden, no olvidemos que cuando Obama estuvo en el poder, Biden era vicepresidente, y ahí se aprobaron las sanciones. Yo recuerdo los primeros discursos que se daban en la Asamblea Nacional del decreto contra Obama, y eso no creo que vaya a cambiar hoy día. Y si llega a ganar Trump, pues igual va a seguir esa política de sanciones y sobre todo de seguir dándole el apoyo al presidente Guaidó. Así que yo creo que en el caso venezolano nosotros debemos fortalecernos desde el punto de vista del proyecto que tenemos aquí en Venezuela de lucha con la consulta, con la protesta, con la denuncia, con el rechazo a la farsa electoral, y creo pues que eso es lo importante para nosotros tener el optimismo y la confianza de la salida de esta dictadura cuanto antes. Diputado, aunque la política de Estados Unidos hacia Venezuela es bipartidista, como ha dicho usted y nos han dicho tantos analistas en este espacio, ciertamente si hay un cambio de gobierno, y esto se confirma en las próximas horas, habría un cambio, al menos en cuanto a la táctica en relación a Venezuela. La inquietud, o una de las principales inquietudes, es si se va a mantener el reconocimiento al presidente interino Juan Guaidó o no. Asesores del candidato demócrata Joe Biden, en declaración a The New York Times, ponían en duda esta posibilidad, o al menos advertían que sería evaluada en el futuro. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, yo no creo que sea así tan drástico que vayan a tomar una medida de esa naturaleza de llegar a ganar Biden. No olvidemos que los resultados de la Florida, en el condado de Miami-Dade, esa es una votación que va a marcar también las actuaciones de los demócratas. Ellos saben que hay una votación dura contra Maduro, y no es que entonces pueda llegar Biden a gobernar y entonces va a cambiar esa posición dura contra Maduro, porque también eso lo puede perjudicar desde el punto de vista interno. Yo pienso pues que lo importante en este caso es sí mantener internamente entre nosotros una alianza bien fuerte, unitaria entre todos nosotros, que haya respeto dentro de la unidad, y de esa manera nos pudiéramos posicionar con mucho más fuerza ante una posible presidencia de Biden o la misma de Trump. Es decir, que nos vean aquí que estamos unidos, que estamos fuertes, sobre la base de un proyecto nuestro, venezolano, para salir de esta dictadura, sin que eso implique desconocer o no quitarle fuerza o bajarle un 2 a la presión internacional, que creo que ha sido uno de los grandes logros que ha obtenido la oposición en estos años, el tener un mundo donde la causa venezolana permanentemente en todos los foros que tienen que ver con derechos humanos, derechos políticos y derechos sociales, siempre estará presente y está presente, es decir, está visibilizada la crisis venezolana, y eso es gracias al esfuerzo que todos nosotros hemos hecho aquí en el país. Sobre el tema de la presión internacional, también se ha hablado acerca de la posibilidad del levantamiento progresivo de algunas sanciones si hay un cambio político en los Estados Unidos. ¿Qué expectativas tiene usted en lo personal sobre este tema, diputado? No sé, no lo creo. Acuérdate que hay una suerte, las sanciones son una especie de R2P americano. Porque las sanciones se dan, ¿por qué? Porque hay violaciones de derechos humanos, porque hay tráfico de droga, porque hay causas de corrupción que van direccionadas contra las personas que están señaladas en esas decisiones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Porque no son sanciones dirigidas al pueblo venezolano, tiene efectos colaterales obviamente, pero no son sanciones dirigidas al pueblo venezolano, porque las sanciones al final de cuentas tienen 2 años, y este régimen ya va para 22 años. Y eso no lo va a cambiar Biden ni nadie.
el que sea acusado como criminal de lesa humanidad, Maduro, y que sobre su cabeza exista una recompensa de $15 millones, eso no lo va a cambiar Biden, porque la Corte Penal Internacional no la domina ni los demócratas ni los republicanos. Eso tiene su curso de acción y eso va a seguir. Y en el caso de las sanciones, que son medidas administrativas, que son medidas también tomadas sobre la base de decisiones internas en donde ha participado el propio Congreso de los Estados Unidos, eso no es fácil. Que si ha sido acusado por criminal de lesa humanidad Maduro, mañana vayan a decir, bueno, mire, vamos a eliminar las sanciones, ya deja de ser criminal de lesa humanidad Maduro, y entonces vamos a abrir una embajada aquí en Caracas. No lo veo así, porque esa es una acusación que ya se sustenta en indicios poderosos, en donde en el caso de Maduro y del régimen puede perfectamente ser llevado a estrados por cometer graves violaciones de los derechos humanos. Y eso no lo puede cambiar ni Trump ni Biden. ¿Ustedes aspirarían, diputado, como alternativa democrática de ganar, porque todavía falta el escrutinio final de los votos y posiblemente las denuncias ante los tribunales, pero de ganar el candidato demócrata, ¿ustedes aspirarían que recibiera a Juan Guaidó como lo hizo el presidente Donald Trump? Bueno, no sé, no entraría, vamos a decir, no sé, no puedo adivinarlo, pero obviamente que los demócratas, mira, yo recuerdo que una de las giras primeras que hice yo, creo que fue en el año 2014, algo así, nosotros fuimos recibidos por Bob Meléndez, que hoy día está en la Comisión de Política Exterior, senador demócrata. Y ahí estaba esta señora Jacobsen, que era la secretaria para el hemisferio occidental, y eso indudablemente trajo como consecuencia el desarrollo de toda una política de sanciones. O sea, yo creo que habría que hacer, pues, ver cómo se manejan las cosas y primero esperar los resultados finales, y eso va a ir a la Corte, ver si eso va a tener un resultado que tiene que ser antes del 20 de enero. Finalmente, diputado, le preguntaría, porque usted mencionaba lo que está ocurriendo en la Corte Penal Internacional, seguramente ha leído usted las declaraciones de la fiscal de esta instancia, Fatou Bensouda, después de reunirse con Tarek William Saab, advirtiendo que efectivamente su despacho ve indicios de delitos de lesa humanidad en nuestro país. Da la impresión que una vez se celebre el proceso que está promoviendo el chavismo en diciembre, podría arreciar la persecución y la represión en contra de la actual Asamblea Nacional. Quisiera su comentario, diputado. Bueno, mira, lo importante es que entramos en la fase 3 del procedimiento ante la Corte Penal Internacional. Eso pudieron haberlo despachado hace tiempo y haber dicho no hay indicio, no hay lugar, etcétera. Fíjate que adelantamos a la fase 3 el mismo hecho del informe de la misión independiente sobre determinación de los hechos en Venezuela de las Naciones Unidas. Es una información que está allí disponible, que cualquier fiscal de la Corte Penal Internacional tiene que hacer uso de ella. Ya no se trata de lucubraciones, sino de hechos concretos donde hay acusaciones, donde hay pruebas, que ya no se trata de llevar solamente declaraciones de periódico, de simples evidencias o notorias de carácter público, sino que ya hay pruebas, y eso es muy importante. Yo creo que ahí hay un avance muy significativo. Eso va a coger su tiempo, va desarrollando su curso de acción, y yo te recuerdo, mira, hace 3 años, justamente el 17 de noviembre del año 2017, y yo saqué hoy un Twitter recordatorio, yo llevé el informe de la Asamblea Nacional a la clausura del tercer hearing de los expertos en materia de la Corte Penal Internacional que había convocado Luis Almagro en la OEA. Ese fue un informe que terminó en un documento de más de 450 páginas que está en la Corte Penal Internacional y que generó de inmediato la decisión de 6 países de América apoyando el hecho de que la fiscal abriera la investigación sobre el caso de Maduro, y a eso se le suma este informe de las Naciones Unidas que acabo de mencionar, de la Misión Internacional Independiente. O sea, yo no veo la cosa así fácil para Maduro, de seguir insistiendo como que si eso no existe, como que si él se va a salir por la tangente. No, ahí hay una acusación, que eso va progresando, él sabe perfectamente bien, y todos los que están acusados allí
por criminales de lesa humanidad, que eso tiene sus consecuencias legales desde el punto de vista del derecho internacional, del derecho penal internacional. La pregunta directa es, diputado, ¿va a continuar funcionando el gobierno interino desde nuestro país, incluso la actual Asamblea Nacional? Bueno, mira, esa es una discusión que precisamente se está dando, pero yo creo por las declaraciones públicas que han salido de toda la fuerza política, y eso yo mismo lo he declarado, pues nosotros respaldamos a Juan Guaidó, es el presidente interino, obviamente con el respaldo internacional. La Asamblea debería de continuar porque no tiene por qué ceder su legitimidad ante una ilegitimidad cantada, en la que veríamos el 6 de diciembre con la farsa electoral convocada. La Asamblea tiene el respaldo internacional, incluso en su continuidad constitucional. Pero obviamente son decisiones que pronto toda la oposición unida deberá dar a conocer públicamente, y eso es pronto porque obviamente ¿qué es lo que quiere Maduro? Maduro lo que quiere precisamente es eliminar la presidencia interina y la Asamblea Nacional, porque él no tiene legitimidad en esas frustradas elecciones que convocaron hace 2 años, y por supuesto quiere lavarse la cara con esta fase electoral del 6 de diciembre. En consecuencia no tiene sentido. Nosotros deberíamos continuar obviamente con la presidencia interina y con una Asamblea Nacional que es el poder legítimo del pueblo. Ahora, la forma operativa, cómo se va a desarrollar la reforma del estatuto de transición, bueno, son cosas que obviamente serán el producto del consenso, de la unidad de toda la oposición, para que cuanto antes, en el tiempo previsto, de aquí a cuando termine el segundo periodo de sesiones de la Asamblea, que es el 15 de diciembre próximo, se tenga una decisión al respecto. Diputado Williams Dávila, gracias por atendernos, acompañarnos. Diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Política Exterior, dirigente de Acción Democrática. Vamos a la pausa y de regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos las informaciones más destacadas a esta hora que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Iniciamos con titular
del país de España. Lo dicho, Biden adelanta a Trump en Pensilvania y se sitúa a un paso de la victoria. Georgia anuncia un recuento por el estrecho margen que existe entre los dos candidatos. El Partido Republicano rompe su silencio y se suma a la teoría del robo electoral. El demócrata dará un mensaje a la nación esta noche en horario central. De hecho, un poco más temprano, hace como una hora, la cadena Fox, saben ustedes que apoyaba abiertamente al presidente Trump, advertía acerca de lo que estaba ocurriendo en Pensilvania. Ya hace una hora, bueno, el candidato demócrata superaba al presidente Trump en medio del escrutinio, 49,5% a 49,3%, unas elecciones absolutamente cerradas. Las encuestas fallaron todas, esto lo decimos nosotros. La Deutsche Welle alemana advertía que refuerzan la protección a Biden ante posible victoria. Los servicios de protección del presidente de Estados Unidos y de altos funcionarios del gobierno incrementa ya el número de agentes en Wilmington, en Delaware, en torno a Joe Biden. Esto lo informó el Washington Post. Y lo dicho, esta noche se espera, al menos eso es lo que se ha anunciado, que Joe Biden dé un discurso a la nación. Por cierto, el presidente Trump se aferra a la vía legal, lo dice la agencia EFE: nunca dejaré de luchar por la reelección. En nuestro país, a propósito de los derechos humanos, juez de la causa de Roland Carreño se niega a entregar copias del expediente. El caso del periodista venezolano, que además es activista de Voluntad Popular. El abogado Joel García dirigió la denuncia a Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y a Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy, porque el Foro Penal venezolano ofrecía detalles, al menos la explicación de cuál es el proceso, en qué momento se encuentra este proceso en el caso venezolano. El documento que presentó Alfredo Romero y Gonzalo Jimiov hoy del Foro Penal lo destaca Efecto Cocuyo, quienes están al frente de esta organización. Resalta que de los 370 presos políticos en nuestro país, 52 de ellos tienen enfermedades que pueden considerarse de leves a graves. Esta es la situación de derechos humanos. Además, hoy el presidente del partido Vox en España recibió a Leopoldo López. Lo destacaba el propio Santiago Abascal en su cuenta en Twitter. Ha recibido esta mañana a Leopoldo López en el Congreso. He podido transmitirle nuestra alegría por su libertad, nuestro apoyo al pueblo venezolano que resiste a la tiranía y nuestra vergüenza por el hecho de que españoles hayan colaborado con el régimen de terror del chavismo. Bueno, a propósito del chavismo y el proceso que organiza para diciembre, lo dicho, lo destaca el Nacional. Diosdado Cabello permitió aglomeración en Zulia solo para hacer campaña. En el estadio de béisbol Luis Aparicio en Maracaibo no se respetó el distanciamiento social para prevenir la propagación del COVID-19. Muchas personas no usaron correctamente el tapabocas. En un país como el nuestro, con el sistema de salud colapsado, el propio gobernador designado a dedo por el chavismo en el Zulia, Omar Prieto, destacaba con un video en redes sociales lo ocurrido, y allí se puede ver la cantidad de personas, insisto, en medio de la pandemia de coronavirus en nuestro país. De hecho, le daba la bienvenida al primer vicepresidente del PSUV. Aquí está el pueblo revolucionario, decía Omar Prieto, una vez más con amor, lealtad y patriotismo. Y yo agregaría, a título personal, con mucha irresponsabilidad. Para que se hagan una idea de lo que está ocurriendo en Europa, Francia registra máximos históricos con 60.486 contagios y 828 muertos producto de la pandemia en ese país. Y la Fiscalía del Tribunal Supremo en España abrirá una tercera investigación al rey emérito. Lo destaca El Mundo de España. El Servicio de Blanqueo de Capitales ha adelantado de nuevas irregularidades cometidas presuntamente por Juan Carlos I. Y vamos a reponer algunos de los sonidos más destacados de la jornada. La última declaración que ofrecía Joe Biden, candidato demócrata que podría terminar como presidente de los Estados Unidos. Él decía: la democracia es a veces confusa y algunas veces requiere un poco de paciencia también. Esa paciencia es más necesaria ahora que hace 200 años, con un país con el sistema de gobierno que es la envidia en el mundo. Vamos a colocar exactamente lo que dijo Joe Biden, candidato demócrata, en inglés. Escuchemos. Democracy is sometimes messy. It sometimes requires a little patience as well. But that patience has been rewarded now for more than 240 years with a system of governance that's been the envy of the world. And we continue to feel, Senator and I, we continue to feel very good
about where things stand. We have no doubt that when the count is finished, Senator Harris and I will be declared the winners. So I ask everyone to stay calm, all the people to stay calm. The process is working. The count is being completed, and we'll know very soon. So thank you all for your patience, but we have to count the votes. God bless you all, and may God protect our troops. Thank you so much. Bueno, decía, nosotros no tenemos duda que cuando el conteo termine seremos ganadores, por eso les pido a todos mantener la calma, todos mantengan la calma, el proceso está funcionando, el conteo será completado muy pronto y bueno, daba las gracias por la paciencia a sus seguidores y decía, finalizaba diciendo que Dios los bendiga. Bueno, aquellos que apoyan al presidente Trump como el senador Lindsey Graham también se han posicionado o han emitido mensajes a lo largo de la jornada. Hoy decía el senador republicano, la democracia depende de elecciones justas. El equipo del presidente Trump va a tener oportunidad de hacer su caso referido a las irregularidades durante la elección. Ellos merecen la oportunidad de hacer su caso. Yo permaneceré junto al presidente Trump. Vamos a escuchar al senador Lindsey Graham, también está en inglés, por eso adelantamos la traducción. Democracy depends upon fair elections. President Trump's team is going to have a chance to make a case regarding voting irregularities. They deserve a chance to make that case. I'm going to stand with President Trump. If a Democrat were doing this, it'd be cheered on, and we're not going to let the media intimidate us into exploring whether or not these contests were fairly had. Bien, parte de las declaraciones del senador Lindsey Graham. Y vamos a reponer, porque en minutos vamos a tratar de contactar con el doctor Alfredo Aguilar, que representa a la familia del concejal Fernando Albán, para hablar sobre el alcance de lo que ha dicho la fiscal Bensouda, la fiscal de la Corte Penal Internacional, advirtiendo que hay indicios sobre delitos de lesa humanidad en nuestro país. Hoy el Foro Penal expresaba su opinión. Alfredo Romero decía en qué fase está el proceso en el marco del examen preliminar sobre Venezuela. Vamos a escuchar lo que comentaba más temprano. La fase 3 es la admisibilidad y concluiría diciendo, es admisible y eso no se ha concluido, importante hacerlo notar, y no se espera que sea tan inmediato, ojalá a lo mejor ya en los principios de año, a lo mejor se conoce la admisibilidad de una vez, esperemos que eso sea así, pero todavía no ha culminado la admisibilidad, es decir, todavía no se ha dicho, se admitió lo que se ha denunciado y en virtud de ello se comienza una investigación. No, todavía no, porque la fase 4, que sería la última fase, que todavía es posterior a la admisibilidad, es cuando se examina el interés de la justicia, que no es más que examinar si existe, además de existir, los elementos y las situaciones de hecho para producir una investigación. Se dice, bueno, ¿vale la pena investigarlo? Es decir, ¿hay suficiente interés para que se investigue? O, por ejemplo, el Estado venezolano o el pueblo venezolano no quiere que se investigue y es preferible solventarlo de otra forma, ¿no? Esta situación que se plantea. Entonces, lo que les quiero decir, esto es más complejo. Ustedes dirán, bueno, ¿qué significa eso? Bueno, así como se lo estoy diciendo, tan complejo y tan extraño es esa fase 4. Por lo tanto, al día de hoy, realmente estamos aquí. Digámoslo así, por la mitad del examen preliminar y faltan estas dos mitades. Esta es la situación planteada y esto es lo que ocurre en cuanto a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional. Bueno, aclaraciones de Alfredo Romero un poco más temprano. Vamos a hablar acerca de lo dicho por la fiscal en esta nota de prensa, el alcance que puede tener para casos como el del concejal Fernando Albán. Ustedes recordarán, cae el edificio del SEBIN, su cuerpo cayó del edificio del SEBIN en Plaza Venezuela, un caso lleno de irregularidades desde el principio hasta el final, desde su detención hasta que ocurre este hecho horrendo que fue rechazado por las autoridades, que le dio la vuelta al mundo, que provocó la reacción de la alta comisionada de derechos humanos casi de inmediato. Bueno, hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. También tenemos imágenes de lo que está ocurriendo en la frontera.
Y en este caso vamos a reponer un video que publicaba en sus redes sociales la diputada Karin Vera. Se trata de la cancha de las Delicias en Capacho Viejo. Allí llegan los migrantes venezolanos que están huyendo de la crisis en nuestro país. Vamos a ver las condiciones en las cuales se encuentran antes de intentar cruzar hacia el otro lado de la frontera, es decir, hacia Colombia. Veamos. Bueno, ahí podemos ver con lo puesto los venezolanos tratando de huir de nuestro país. Una situación, por cierto, un drama que también reflejó la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas, que también encontró indicios de delitos de lesa humanidad en nuestro país. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma. Y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó.
cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos que íbamos a hablar ampliamente la tarde de hoy sobre el alcance de esta declaración que ha ofrecido la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, sobre, los indicios que, en su opinión, existen sobre delitos de lesa humanidad en nuestro país. Coincide con la opinión reflejada por la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas. Y uno de los casos emblemáticos, sin duda alguna, y lo comentábamos, tiene que ver con el concejal Fernando Albán, las condiciones en las que fue detenido, o mejor dicho, desaparecido. Su cuerpo cayó de lo alto del edificio del SEBIN en Plaza Venezuela. Nos acompaña una vez más el doctor Alfredo Aguilar, abogado de la familia del concejal Fernando Albán. Gracias, doctor, por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias a ti por la invitación. Quien además, por cierto, está en el exilio producto de la persecución. Me corregirá si me equivoco, doctor. Yo le pediría una primera valoración o reacción de su parte. ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal y la familia del concejal Fernando Albán en torno a estas declaraciones que ha ofrecido la fiscal de la Corte Penal Internacional para tener justicia en su caso y el de tantos venezolanos? Bienvenido, lo escuchamos. Gracias, María Alejandra. Como te he indicado en otras oportunidades, yo soy muy optimista, siempre tengo fe y espero que en el caso de Venezuela sea en territorio patrio donde pronto podamos restituir las instituciones y juzgar a estos crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, no deja de darnos un aliciente, una emoción positiva, el que la fiscal por fin dé un paso de avance, determinando prima facie que existen unos crímenes o evidencia preliminar de unos crímenes que además son de la competencia de la Corte Penal Internacional. Este es el primer paso jurídico en el cual avanza esta fiscal, ya que lo primero que hay que determinar es si efectivamente lo que ha ocurrido constituye o puede constituir un delito de guerra o un crimen de lesa humanidad de los que pueden ser juzgados por esa Corte. El crimen, para ser de lesa humanidad, debe darse en un contexto. Tiene que tratarse de un ataque generalizado, sistemático, contra la población civil. O sea, no basta con que haya un asesinato, con que haya una tortura, con que haya una desaparición forzosa, sino que ese delito en el orden interno trasciende y se convierte en un crimen de lesa humanidad cuando ese delito es cometido de manera generalizada o sistemáticamente. Y por eso el informe de la Comisión Independiente de Determinación de Hechos es fundamental, porque ese informe puso de manifiesto, consiguió y puso por escrito pruebas que determinan que existe una sistematización, una política de Estado en perseguir políticamente a grupos de la población, bien sean grupos políticos, bien sean grupos de personas humildes, como ocurre en el caso de las FAES, que asesina a los jóvenes en los barrios. Y cuando esto se convierte o se descubre como sistemático, entonces el homicidio común y corriente o la desaparición forzada, que puede ocurrir aisladamente, pero se convierte en algo generalizado, en algo que es conocido por los gobernantes, entonces pasa a ser un crimen de lesa humanidad y por eso se abre la puerta
de la Corte Penal Internacional y la fiscal ha dado este primer paso. Lamentablemente son varios pasos y no son tan rápidos como uno quisiera, pero efectivamente ya habría una inclinación jurídica, formal, en determinar que existen estos crímenes y que junto con estos crímenes pues hay unos criminales, porque ese es el otro elemento. La Corte Penal Internacional no juzga al país lo puede juzgar la ONU, lo puede juzgar la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero la Corte Penal Internacional juzga personas. Y esto es importante porque estas personas son tanto los que cometieron los delitos materialmente como la cadena de mando, como los responsables. Sobre este tema quería preguntarle, porque nos llamó poderosamente la atención y a muchos ciudadanos en redes sociales en nuestro país, esa fotografía del comunicado oficial de la fiscal de la Corte Penal Internacional junto a Tarek William Saab, fiscal designado al margen de la Constitución. En el informe de la misión de determinación de hechos aparece su nombre en reiteradas oportunidades y sobre todo en el caso del concejal Fernando Albán, porque él ofreció en las primeras de cambio una versión que luego fue variando con el tiempo. Yo le pediría un comentario al respecto, doctor. Bueno, ha sido muy típico del régimen correr hacia adelante. Uno de los requisitos, huir hacia adelante, uno de los requisitos que debe revisar la fiscal ahora, ya se determinó que hay unos hechos y que esos hechos pueden considerarse crímenes de lesa humanidad. Ahora esto hay que llevarlo a una segunda instancia o como decir a un tribunal de control, a un tribunal preliminar que se denomina la sala de cuestiones preliminares. Pero para llevarlo a esa sala de cuestiones preliminares, que es como decir la que autoriza a continuar la investigación, previamente deben verificarse dos elementos. El elemento de la complementariedad y el elemento de que no se esté dañando el interés de la justicia. Esto de la complementariedad tiene que ver con que en el país en el que ocurrieron los hechos, el Estado donde ocurrieron los hechos, no quiera o no pueda investigar y sancionar el delito. Entonces, lo primero que tiene que preguntar la fiscal al régimen, al señor Tarek William Saab, como supuesto fiscal, es ¿qué ha hecho usted? O sea, usted tiene que pasar un primer examen. Usted mire, ¿qué hizo usted? En Venezuela se están juzgando a estas personas. Bueno, obviamente la respuesta será mentirosa o no tendrán respuesta que dar, porque una de las recomendaciones que da la ONU es que las FARC sean eliminadas. Si usted no acata esa recomendación, usted está encubriendo y alentando la política de Estado. Si ocurre como ocurrió con el caso de Fernando Albán, que no se juzgó a nadie, sino por un delito que no era, y de paso luego se echó para atrás esa decisión por la Corte Suprema, o como en el caso de Acosta Arévalo, del capitán Acosta Arévalo, que también se estaba investigando unos funcionarios y luego eso fue echado para atrás por el Tribunal Supremo, pues va a resultar muy difícil, por engañosos que intenten ser, demostrar que internamente se está haciendo algo. Y precisamente cuando internamente no se puede hacer nada o no se quiere hacer nada, o lo que se hace no es serio, no es suficiente, eso es uno de los requisitos para que la investigación continúe. Más aún, en el Estatuto de Roma, que es la ley que regula, o el Tratado Internacional que regula a la Corte Penal Internacional y a los crímenes que ella juzga, no existe el delito de encubrimiento. ¿Y por qué no existe el delito de encubrimiento? Porque el encubrimiento de crímenes de lesa humanidad no es un delito aparte, es el mismo crimen. Es decir, quien encubre un asesinato, una tortura, una desaparición forzada en el contexto de crímenes de lesa humanidad no es un encubridor, es partícipe y responsable penalmente de ese crimen. Entonces, acá Nicolás Maduro, que está mencionado en el informe de la ONU, Reverol, González López, Hernández Dalá y el propio Tarek William Saab pueden y deben ser sujetos de esta averiguación penal.
Tarek William fue a juzgar adelantadamente, a decir, mire, nosotros sí estamos investigando, quién sabe qué habrá consignado, pero en el caso concreto de Fernando Albán, nosotros tenemos pruebas, como lo hemos dicho tantas veces, de que en más de 50 oportunidades solicitamos el expediente, ni siquiera nos prestaron el expediente, que solicitamos que se aplicara el protocolo de Minnesota y se hiciera una autopsia independiente y no se hizo. No sé qué mentiras o qué documento haya ido a presentar el señor Tarek William Saá, pero lo que sí te puedo decir es que estoy convencido de que están dadas las condiciones para que la Fiscalía y la Sala de Cuestiones Preliminares determine que no existe la voluntad dentro de la jurisdicción venezolana actual para juzgar estos crímenes y por consecuencia viene el salto de la justicia interna a la justicia internacional. Ahora, tengo que preguntarle, doctor, porque efectivamente en el caso del concejal Fernando Albán hubo toda clase de declaraciones y aclaratorias a lo largo del proceso lleno, plagado de irregularidades. Yo le pediría un comentario porque incluso usted, la misión de determinación de hechos tuvo acceso al expediente de alguna manera y publicaba la fotografía a la que usted hace referencia la última vez que hablamos, de esta ventana donde supuestamente por donde cayó el cuerpo del concejal Fernando Albán en el edificio del SEBIN de Plaza Venezuela, donde no existe prueba de ninguna huella digital del concejal. Yo le pediría un comentario, lo escuchamos. Bueno, como te lo indiqué en la oportunidad que me entrevistaste en relación al informe, esas pruebas que consiguió la Comisión de Determinación de Hechos no fueron proveídas oficialmente por el Estado venezolano. No fue la Fiscalía quien entregó esas pruebas. Claro, son pruebas del 6CPC, quiere decir que hay funcionarios que han colaborado, pero extraoficialmente y seguramente a riesgo de sus vidas, de su condición de funcionario, de su propia integridad, quienes han colaborado con estos organismos internacionales. De manera que en casos como el de Capitán Acosta Arévalo, en el caso concreto de Fernando Albán y en el reciente caso de la mal llamada Operación Gedeón, que fue una masacre lo que ocurrió allí, va a ser muy difícil para el Estado venezolano y para los representantes del régimen demostrar que han buscado justicia, que han hecho investigaciones imparciales, porque ni siquiera tienen personas detenidas, o las que tienen detenidas las tienen procesadas, están en libertad y por delitos menores, o incluso han sido recientemente liberados, o ya no hay proceso. Y en casos como en el de Fernando Albán, donde hay obvias y claras evidencias de que esto fue un montaje, pues van a tener que dar muchas explicaciones que no tienen en jurídica y fácticamente cómo dar, pero te repito, lamentablemente tendremos que esperar el proceso. En este momento estamos en esa fase, o se está en esa fase de ver los requisitos de admisibilidad. Considero desde el punto de vista jurídico que están dados todos los requisitos formales y sustantivos y probatorios para juzgar a mucha gente. Como te decía, lo único que lamento es que los procesos son un poco lentos. La fiscal se ha demorado porque esta denuncia tiene ya bastante tiempo, no solamente la de Fernando Albán, muchos otros casos como los que aparecen en el informe de la ONU, pero bueno, no sé si fue coincidencia o fue a propósito, pero justamente cuando Tarek William fue a hacer la pantomima de colaborar o de presentarse allá a representar quién sabe qué cosa, el mismo día sale la noticia de que la fiscal por fin ha dado este paso que, como dije, no, a pesar de que es lento, no deja de ser muy importante, porque este paso implica que ya se están moviendo los engranajes de esa corte para un juzgamiento o varios juzgamientos, porque aquí hay multiplicidad de individuos que están involucrados. Adicionalmente, esto tiene un peso político a nivel internacional, porque ya no se trata de que Estados Unidos le puso precio a la cabeza de los personeros del régimen. Se trata de que ahora hay una corte que depende, es independiente, pero está en la estructura de la ONU, la que está diciendo estos señores son imputados, serán imputados por crímenes de lesa humanidad. Como decimos nosotros en Venezuela, no
no me imagino ahora qué clase de gobiernos o qué clase de países o qué clase de instituciones querrán tomarse la foto con estas personas que han sido claramente identificadas y que ahora serán procesadas por estos crímenes de lesa humanidad. Doctor Aguilar, finalmente ha tenido usted comunicación reciente con la familia del concejal Fernando Albán, que han comentado de esta información, de estas declaraciones de la fiscal de la Corte Penal Internacional. ¿Guardan esperanzas de que efectivamente se haga justicia en este caso? ¿Qué puede compartir con nosotros? Mire, quien conocimos a Fernando Albán, aprendimos de él o compartimos con él una gran fuerza, una gran fe y siempre una constante actividad. Fernando Albán no era un hombre que se detenía, a pesar de que no era una persona de acciones violentas, era una persona de acción, de trabajo. Siempre estaba procurando el bien o sus objetivos políticos cuando los tuvo. Su esposa, Meudio Cío de Albán, actualmente ha estado en múltiples foros sobre derechos humanos, ha compartido también con la esposa de Capitán Arévalo, con la mamá de Oscar Pérez. Son personas que saben que Fernando, que Oscar Pérez, que Arévalo murieron por una causa, fueron ajusticiados por una causa y que no están dispuestas a que esto se quede así. Por supuesto que hay, como te dije, por lo menos una emoción o un contento de que algo está ocurriendo a nivel internacional, porque parte de lo que tiene que ver, estas señoras se han convertido en defensoras de derechos humanos, porque el defensor de derechos humanos no solamente es el que defiende al que está preso, defensor de derechos humanos es el que documenta, el que informa, el que visualiza, para que otras personas vean lo que está ocurriendo y precisamente se activen estos mecanismos internacionales que castigan estos crímenes. La palabra lesa humanidad, ¿qué significa? Que no lesionan un individuo, que no lesionan un derecho, sino que lesionan la moral mundial, la moral de todos los seres humanos, de todas las personas de bien. Y por eso todo el mundo tiene jurisdicción para conocer de estos crímenes, porque si no los estados se convertirían en los verdugos de sus ciudadanos. Y esto es lo que quiere prevenir el Estatuto de Roma. Y te decía, contestando tu pregunta, la familia del concejal Albán sigue trabajando. No le vamos a devolver la vida a Fernando, pero sí tenemos que dejar claro de que hubo estas lesiones, estos crímenes, y de que hay un régimen que viola derechos humanos. Doctor Aguilar, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos. El caso número 10 del informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas es el de Fernando Albán, quien el 5 de octubre de 2018 regresó a Venezuela. Al llegar al aeropuerto internacional de Maiquetía, informó a su esposa poco después de que pasara por migración. El señor Albán fue aprehendido por personal del SEBIN sin orden judicial. En la mañana del 6 de octubre de 2018, la familia presentó una denuncia formal de desaparición forzada. Y el 8 de octubre, como relata Naciones Unidas, el 8 de octubre de 2018, alrededor de las 3:35 horas, el fiscal Tarek William Saab, quien se fotografió recientemente con Fatou Bensouda, anunció por teléfono durante una emisión en BTV que Fernando Albán se había suicidado. Y a esto nos referimos. Una declaración que después fue modificando con el tiempo y se demostró que no era cierta. Doctor Aguilar, como siempre, gracias por atendernos, acompañarnos. Ojalá haya justicia, como dice usted, en el marco de lo que está ocurriendo ahora mismo en la Corte Penal Internacional para la familia de Fernando Albán, pero para todos los venezolanos que han sufrido la violación de derechos humanos en nuestro país. Me dicen que se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos a nombre de... Gracias, doctor, como siempre. Lo hacemos en nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Willy Zarcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo.
del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. RCR